Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, devocional diario para todos. Ya hoy es 15 de marzo. Para los amigos que están con nosotros siguiendo el programa de lectura de la Biblia en un año, les recordamos que hoy es Deuteronomio capítulo 26, Deuteronomio capítulo 27 y la segunda y bueno, y un trozo, digámoslo así, de Marcos capítulo 14 entre el 27 y el 52. Son tres temitas que hay ahí, Marcos. Y vamos a estar hoy viendo aquí en Deuteronomio el tema de ofrendas, diezmos, primicias y la ratificación del pacto. La ratificación del pacto. Aparecen muchos elementos de verdad muy bonitos y de justicia también, con los extranjeros, con las viudas, con los huérfanos, ¿sí? Y también esto, cosas que el Señor quiere evitar en su pueblo. Pero bueno, eso cuando llegue el momento lo comentaremos. Para los amigos que no tengan la guía de lectura de la Biblia en un año, los invitamos a que vayan a Facebook, busquen en el grupo público en Facebook que se llama Café y Oración, descarguen esa guía, lo descargan en su celular y ahí tienen la guía de oración. Y comiencen a adoptar el hábito de leer la Biblia a esa velocidad. 2, 3 capítulos del Antiguo Testamento, medio capítulo, un capítulo del Nuevo Testamento y así lo completamos en un año. No importa cuándo lo empiece, lo importante es que lo empiece, que el hábito. Y si tiene tiempo, pues ya puede ir estudiando algo de historia, algo de geografía, algo de cultura, significados de nombres, significado de sitios, y ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos aprendiendo cosas. En cada oportunidad el Señor nos trae algo nuevo. Nunca la palabra vuelve a Él vacía. El día de hoy nos acompaña nuevamente Ismael Díaz desde Cartagena, Colombia. Mi estimado Ismael, gracias por acompañarnos nuevamente en Dedito. Muy buen día, Pastor William, Ingeniero William. Pues aquí estamos. Aquí estamos con el Antiguo Testamento, que a veces es complejo, pero que siempre trae cosas nuevas. Siempre llama la atención, siempre trae cosas nuevas y uno siempre aprende. No, que esto ya yo lo miré, que esto ya yo lo revisé. No. Uno siempre aprende. Entonces, de eso se trata. Y hoy en día que hay tanta gente con tanta cosa rara, pues hay que volver a los fundamentos, hay que volver a la palabra, hay que volver a las escrituras porque hay cada personaje que busca tergiversar lo que la Biblia dice y a veces estamos como medio desnudos. Así es. El Señor es bueno, Padre es bueno y nos va hablando en cada pasaje y vamos viendo. Y lo bonito de estudiar en simultánea el Antiguo y el Nuevo Testamento es que a veces lo obliga a uno a estar en ambas partes y poder comparar a veces material que uno va leyendo, ¿sí? No, ya nos ha pasado aquí que cosas que se mencionan en el antiguo, ahí sale en el nuevo, el mismo día. Eso no es, ya nos ha pasado varias veces. Entonces, siempre buscar el contexto. En la propaganda, hace muchos años, cuando salió en los años 80, cuando salieron las primeras Biblias Thompson, decía su propaganda: la Biblia se explica a sí misma. Entonces, hay muchos sistemas, muchas aplicaciones. No le hago propaganda a la aplicación que yo tengo, pero las referencias cruzadas es de lo mejor que hay. Las referencias cruzadas y la búsqueda por números strong. Entonces, hay que meterle tiempo, hay que meterle tiempo. Téngalo en el teléfono y en lugar de estar en las redes sociales, pues lea la Biblia un día que le toque una cola o que le toque esperar un turno, una cosa, una cita médica, tanta parte. O cuando usted vaya en el automotor, hay aplicaciones que tienen para que usted escuche la Biblia. Hay gente que está escuchando música, el último reggaetón. Entonces, no, usted está escuchando la palabra y la fe viene por el oír. Aprovechando el tiempo,
sobre todo que en grandes ciudades las personas gastan entre 2 y 3 horas para su movilización diaria de la casa al trabajo, pues esas 2 horas sean bien utilizadas, escuchando la palabra. Claro, necesita tener un buen equipo, una buena batería, etcétera, etcétera. Un buen plan de datos a veces, pero bueno, que el Señor les provea abundantemente para todo esto. Mi estimado Ismael, nos vamos entonces con Deuteronomio 26, hermano. Sí, señor. Arrancamos. Dice, y voy a leerlo en la Biblia Textual, cuarta edición. Y sucederá que cuando entres en la tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad, la tomes en posesión y habites en ella. Paramos aquí, esta es una cosa bien llamativa, porque hay pasajes en el Nuevo Testamento que mencionan que si nosotros, que se refiere al Antiguo Testamento de entrar en el reposo, y dice que ellos no entraron en el reposo. Entonces, aquí hay una enumeración. Dice, primero tienes que entrar. Moisés no entró. Moisés no entró ya lo hemos revisado, por incredulidad, por no honrar al Señor, por dejarse llevar de la furia. Pero dice, y la tomes en posesión. Ese fue el problema del final del libro de Josué y el principio del libro de Jueces. Entraron, vencieron militarmente. Vamos a revisarlo después, el libro de Jueces, en los primeros capítulos, que todavía está Josué. Hay una victoria militar contundente porque dice que pasaron al fuego a Jebús, que después vino a ser Jerusalén, la pasaron al fuego, pero no la tomaron en posesión. Entonces, una cosa es entrar, otra cosa es vencer militarmente y otra cosa es tomarla en posesión. Y sigue diciendo, y habites en ella. En el primer libro de Jueces, en el primer capítulo de Jueces, primer y segundo capítulo de Jueces, listo, una victoria militar sobre Jerusalén que vendría a ser la capital, y esa ciudad no la habitaron. Los jebuseos volvieron, se organizaron, la amurallaron, y solamente en tiempo de David, y acuérdese que decían, ni los cojos y los ciegos van a defender esta ciudad. Ya era nuevamente amurallada. Era necesario las tres cosas: entrar, tomarla en posesión y habitar. ¿Qué hicieron con Jebús? Ellos vencieron militarmente, pero no la habitaron. Y los jebuseos terminaron habitando la tierra. ¿Y cómo será? Aquí lo mencionamos creo que la vez pasada, que David tuvo que comprar la era de Ornán jebuseo. Entonces, es un asunto de obediencia. Muchas cosas pasan en el mundo espiritual también. No, es que ya este enemigo está vencido. No, es que hay que tomar posesión en ciertas circunstancias y habitar. Bueno, seguimos. Versículo 2. Y tomas las primicias del fruto de la tierra que Jehová tu Elohim te da, las pondrás en una cesta e irás al lugar que Jehová tu Elohim haya escogido para que allí sea invocado su nombre. Siempre recuerdo que en la palabra griega que es por invocar es dar derecho. El significado es dar derecho. Aquí habla de invocar el nombre del Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor como Salvador, eso es una cosa, pero si lo aceptamos como Señor, le estamos dando derecho sobre nuestras vidas, derecho para decidir, derecho para que Él haga su voluntad. Y a veces nos encontramos con que la voluntad de Dios no nos llama la atención, no nos parece, no nos gusta.
Entonces aquí habla del lugar donde va a ser invocado el nombre, el lugar donde le vamos a dar derecho. A veces tenemos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, Jehová Jireh, pero no como nuestro Señor. Parecen cosas sencillas, pero en la práctica sale. No, no lo tenemos como Señor. No, es que qué pena, Señor, pero yo voy a hacer esto otro. Bueno, seguimos. Ismael, ampliando un poquitico el tema de primicias, porque aquí vamos a ver en este capítulo, sin ser muy profundo en primicias, diezmos y ofrendas, primicias es esto, recoger el primer fruto, pues no estamos en sociedades agrícolas, pero en el tiempo, digamos, para los citadinos, cuando se quiere, por ejemplo, cuando se termina una carrera, cuando se empieza un nuevo negocio, cuando se cambia de ciudad, la primicia tiene que ver como que en el mundo espiritual haya un nuevo nivel, ¿sí? La primicia de algo, de un nuevo tiempo. Entonces, l- pero bueno, que no nos olvidemos vea cómo fue institucionalizado. Una cesta para ir colocando ahí los primeros frutos. ¿Mm? Sí, Qué sí. bonito, qué bonito, qué bonito, los primeros frutos. Sigamos. Sigamos. Y te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás, hoy declaro ante Jehová tu Elohim que he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo mecerá delante del altar de Jehová tu Elohim. Una ofrenda mecida, una ofrenda mecida. Entonces respondiendo dirás en presencia de Jehová tu Elohim, un arameo errante fue mi padre. Vea, interesante eso. Un arameo errante fue mi padre, el cual con muy pocos hombres bajó a Egipto para habitar allí temporalmente y allí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Pero los egipcios nos maltrataron y afligieron y pusieron sobre nosotros una dura esclavitud. Fíjese usted, eh, había una fórmula para decir en el momento de una primicia. Eso estaba institucionalizado y eso era perenne. El primer negocio, la primera parte de la cosecha, y dentro de esa primera parte de la cosecha hablaba de la esclavitud en Egipto. Me estoy acordando nuevamente de lo que le respondieron al Señor cuando dijeron, no, es que nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Es posible que esas personas que crudamente le respondían al Señor no habían pasado por esta ceremonia de primicias, porque aquí hay una fórmula para decir cuándo las primicias se presentaron. Los egipcios nos maltrataron y afligieron y pusieron sobre nosotros dura esclavitud. Entonces clamamos a Jehová Elohim de nuestros padres y Jehová oyó nuestra oración y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos. Acuérdese que hacía pocos días había dicho que yo pongo mi terror sobre los habitantes de la tierra que van a entrar, con gran terror, señales y portentos, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Yo me puse hoy a mirar y qué cosa, el Señor escoge una tierra y esa es la tierra prometida. Son poco más o menos 300 kilómetros de largo por 80 de ancho. Ocupa el lugar como 149, 150 entre en extensión de las naciones de la tierra. Mira que me llamó la atención que usted en su país sacará cuentas de qué ciudad le queda a 300 kilómetros. Y eso es cosa de unas horas en carro. O sea, Israel se puede recorrer, ahora es un poquito más grande, pero se puede recorrer en carro pues sin demasiado problema. Pero eso fue lo que Dios escogió. Lo que Dios escogió, esa tierra en particular. Él no quería un imperio, él no quería
una cosa de mar a mar, como dice en una profecía, sino esa pequeña tierra, que ahí, a él habitar ahí. Entonces eso es lo que dice aquí. Nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Ahora he aquí traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, oh Jehová, y las colocarás delante de Jehová tu Elohim, y te postrarás delante de Jehová tu Elohim. Vea, el día de la primicia era el día de postrarse. Fueron pocos los que tuvieron el privilegio de postrarse delante del Señor. Ahora vamos a ver Marcos, donde el Señor va a estar, está en Getsemaní, y en los pasajes paralelos dice que él se postró. Él dijo, Abba, Padre, pero que él se postró delante del Padre. Entonces, aquí la primicia es un asunto en realidad de humillación, de decir, tú me diste la tierra, pero quien me está dando la bendición de la tierra, del fruto de la tierra, eres tú. Entonces, yo me postro delante de ti. Era toda una, no, prácticamente no pasaba, no recuerdo, de pronto tendría que mirar en qué otra circunstancia se le pedía a la persona que llevaba cualquier ofrenda, cualquier sacrificio, algo, que se postrara. O sea, tú nos diste la tierra, parece que es quitar de la mente, tú me diste la tierra y ya con la tierra me defiendo. No, tú me diste la tierra, yo te estoy reconociendo que tú me la diste, y en el momento que yo me reconozco que tú me la diste, yo me postro, yo me humillo delante de ti. O sea, no, es que ya tengo la cosecha, ¿no? De los primeros frutos, porque podría pasar cualquier cosa, una inundación, un torbellino, un granizo, que acabara con la cosecha, una plaga, que acabara con la... Tú me diste esto, yo estoy reconociendo que me sacaste de la esclavitud, que me diste una tierra que yo no tenía, y yo me postro delante de ti. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Y dice, y además en el versículo 11, había una obligación, y te regocijarás en todo el bien que Jehová tu Elohim te ha dado a ti y a tu casa, tú, el levita y el prosélito que esté en medio de ti. Era obligatorio regocijarse. Era un mandato. Uno hay veces tiene las cosas, está viviendo la bendición, y a uno le cuesta regocijarse porque uno está pensando en lo que no tiene todavía. Eso es parte de la naturaleza humana. Y te regocijarás. Entonces, te postrarás y después te regocijarás. Es bien llamativo esto. O sea, hay todo un mandato. Primero, a reconocer que el Señor nos da. Segundo, a postrarnos delante del Señor. Y tercero, a regocijarnos. Eso me parece muy interesante. De versículo 12. En el tercer año, el año del diezmo, vea que había un año para diezmar, que lo ha mencionado en Deuteronomio 14, el año del diezmo, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, lo darás al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de las ciudades y sean saciados. Entonces había un año en que el diezmo era para el levita, para el prosélito, para el huérfano, para la viuda, para la gente desamparada. El tercer año, año de diezmo. Había unas indicaciones para el diezmo, para que no existieran los menesterosos. Es decir, era todo un sistema económico que no que iba a eliminar a los menesterosos, sino que les iba a suplir. Les iba a suplir. Seguimos. Y dirás en presencia de Jehová tu Elohim, he apartado de mi casa lo consagrado y también lo he dado al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, conforme a tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos, ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, ni lo he tomado estando inmundo,
ni de ello ofrecido a los muertos. Vea, las ofrendas que se hacían a los muertos en Egipto. Entonces era un Claro, asunto de olvidar. claro, Ismael, en estas culturas, por ejemplo, de Mesoamérica, que lleva miles de años, al día de hoy todavía, cada año se hacen comidas para ofrecerle a los muertos. Eso no ha parado todavía. Entonces, se habla de pan de muerto, todo noviembre comiendo pan de muerto, y eso es una inmundicia delante de Dios. Y mejor Entonces, no ¿por qué? pregunte con cómo hacen el pan de muerto. ¿Por qué es una inmundicia? Porque algo que puede que ser un pecado a nivel de transgresiones, encontrar la ruta para comunicarse con el mundo de los muertos. Dios no ha establecido a sus hijos la posibilidad de comunicarse con los muertos. Los que se comunican con los muertos están en transgresión, transgresión que aprendieron de ángeles caídos, de espíritus inmundos que les enseñaron a comunicarse con los muertos. Entonces, esos altares que se hacen de comida de muerto en estas culturas de Mesoamérica, México, Centroamérica, que son tan comunes, y la gente ve que el otro día sí, que el abuelito se tomó la tole, la coladita, sí, que le gustaba la no sé qué y que así se lo tomó. Están abriendo portales de sitios infernales con la tierra. Eso no está bien. Aquí está en la Biblia. No debemos comer nada que se ofrezca a los muertos. Y le hacemos este énfasis, permíteme acá, versículo 14. Ay, pero los que vimos esta película, bueno, el Señor me permitió ver la película mexicana de Disney, de dibujos animados, en la que hablaban de esa tradición, del asunto cultural, y dice, ay, no, pero es que eso es un asunto inofensivo, yo no tengo ninguna mala intención, eso ha estado una costumbre en la familia y esta cosa. Nos remitimos a Romanos capítulo 5, versículo 14, que dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, o sea, hasta la salida de Egipto, en la tierra donde había culto para la muerte, aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán. De las cosas más graves en la Biblia es cuando se menciona la transgresión y dicen la transgresión es como un pecado. No, aquí se ha mencionado que esta relación con los muertos es una transgresión y dice que no reinó la muerte reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la transgresión de edad. Lo de Adán fue transgresión, fue de la caída de toda la raza humana. Entonces, aquí se está mencionando que eso está relacionado con transgresión. Aquí dice, no he transgredido tus mandamientos, ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, ni lo he tomado estando inmundo, ni he ofrecido a los muertos. Ahí está englobando transgresión. Entonces la transgresión no es una cosa menor. Se ha hablado poco, se ha hablado de pecado, de iniquidad, pero poco se ha hablado de transgresión. Y aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo claro para todos los amigos de, como dice usted, de Mesoamérica. Seguimos. Contempla de tu santa morada desde los cielos y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que emana leche y miel. Entonces, el Señor estaba pidiendo que con esta primicia le pidieran a él que bendijera la tierra. Y usted recuerda perfectamente que llegó un momento en que la tierra se convirtió, ¿cómo es que dice? Que ahí
y lo va a mencionar más adelante en Deuteronomio, que no recuerdo si es cielos de bronce y tierra de hierro, por falta de la bendición de Dios. No es simplemente, aquí está esta tierra y si el Señor la bendice, nos sigue produciendo. No, es que sin la bendición de Dios va a haber escasez. Y usted lo ve en múltiples eventos. Cuando Elías, que se cerraron los cielos y no llovió más y había escasez completa. ¿Por qué? Porque no se seguían estas instrucciones del Antiguo Testamento. Nos diste la tierra fluye leche y miel, pero si no nos postramos, no nos humillamos, no le pedimos al Señor su bendición sobre la tierra nos va a dejar de dar. Y la tierra llega un momento que por derramamiento de sangre va a expulsar a sus moradores. Entonces, todo es una cadena de acontecimientos. Es como las fichas del dominó que primero pasó esto, después, y eso desencadenó otra serie de circunstancias, dice. Tierra que emana leche y miel. 16. Jehová tu Elohim pues te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuidarás de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado solemnemente que Jehová es tu Elohim para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus decretos y obedecer su voz. Hoy Jehová te ha hecho aseverar que has de serle su pueblo especial como te había prometido y que obedecerás todos sus mandamientos a fin de que él te eleve, vea como dice aquí, a fin de que él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y gloria y seas un pueblo santo para Jehová tu Elohim según te ha prometido. ¿Esto pasó en el Antiguo Testamento? Sí, en el tiempo de David. Acuérdese la ofrenda que él recogió para el templo. En el templo de Salomón, y usted dice 300 kilómetros por 80. Y dijo que en la época de Salomón, la plata llegó a ser como piedras. La gente botaba la plata. Dice, ay, no, no me traigas plata porque 300 kilómetros, un poquito más grande Suiza, un poquito más grande los Países Bajos. Vea pues. Sí, señor. Para que él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho. Mirando este capítulo 26, Ismael, aparte de cumplir los estatutos, los mandamientos, los decretos, o sea, un tema de obediencia, también se incluía la parte de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias, la justicia con el huérfano, con la viuda, con el extranjero, ¿no? Tema de justicia y de ese reconocimiento de que dependemos de Dios para ser pueblo especial. Son principios que todavía podemos decir que aunque estén en el Antiguo Testamento, aplican para nosotros como pueblo especial y para que nos eleve sobre las naciones, porque nosotros los hijos de Dios pues debemos elevarnos para alabanza, renombre, gloria de Él, ¿no? Y ser un pueblo santo para Dios. En fin, es muy bonito. Yo pongo en contexto algo. Hay en muchas naciones de la tierra gente que se postra 5 veces al día. Los musulmanes se postran 5 veces al día. ¿Cuántas veces al día nos postramos delante del Señor? Vea, ellos se postran delante de una entidad que ni 5 veces al día. Y hay partes donde se paraliza todo. No en todas partes, no en todo el mundo musulmán, pero están en un banco y listo. Todo el mundo a postrarse, lleva su alfombra o sin alfombra o no sé qué, 5 veces al día. Aquí dice, vea, cuando lleves la primicia, póstrate. ¿Cuántas veces al día nos postramos los cristianos? En fin.
Vamos con Deuteronomio capítulo 27, la ratificación del pacto. Y aquí vamos a Gracias. recordar algo interesante que ya habíamos visto en Deuteronomio 11. En Deuteronomio 11 habíamos visto el tema de los dos montes, un monte que se había escogido para bendición y un monte que se había escogido para maldiciones. Esa instrucción dada en Deuteronomio 11, aquí se va a ampliar un poquitico cuáles son las expresiones que se deben de decir en ese monte. Este capítulo nos habla sobre todo de las maldiciones y en el capítulo siguiente nos va a hablar de las bendiciones, pero bueno, eso lo veremos el día de mañana. Veremos hoy la primera parte. Interesante que son dos montes, pasando el pueblo, pasando digamos, el Jordán, dos montes, el monte Gerizim, del cual hablamos ya en Dedito, extensamente. El monte Gerizim significa piedra cortada, una piedra cortada no por mano de hombre como la que vio Daniel. Este es el monte Gerizim. Y el monte Ebal, que es el monte para proferir las maldiciones, es el monte que significa estar desnudo. Y fue cuando, y me acordaba ahorita que Ismael hablaba de la transgresión de Adán, cuando nos hizo ir a verificar esto, Romanos 5:14, de que las maldiciones se profieren cuando Dios nos agarra desnudos. Entonces, Ujú. pues Dios, cuando Dios agarró desnudos a Adán y Eva en la transgresión, fue que los agarró desnudos. Entonces ahí se profirieron las maldiciones de, bueno, por su desobediencia, háganme el favor y me desocupan este lugar. Entonces, y tuvieron ahí escrituras y cosas que Adán se quiso repetir, pero es que las transgresiones son niveles de que ya no hay vuelta hacia atrás, ¿no? Y también lo vamos a ver Sí. hoy en el tema de Judas. Hay transgresiones que ya no hay forma de volver atrás. Pecado tiene perdón, pero la transgresión no tiene perdón. Bueno, muy interesante este siguiente capítulo, Ismael, y también el día de mañana para que no se les olvide estar aquí en Dedito. Sí, señor. Y a mí me llama poderosamente la atención, ya usted hizo una introducción grande, que tarde o temprano nos vamos a encontrar con montes y tarde o temprano va a haber guerra de montes. Si usted recuerda, cuando después del ayuno del Señor, no lo vamos a leer aquí, Satanás lo lleva a un monte muy alto, tiene que ser un monte espiritual, dice donde se veían todos los reinos de la tierra. Y en el Apocalipsis, Juan es llevado a un monte donde se veía descender la nueva Jerusalén. Y muchas cosas durante el ministerio del Señor pasaron en montes. La transfiguración pasó en montes. La Getsemaní es un monte, que lo vamos a ver ahora en Marcos. Entonces, hay un momento, tarde o temprano, nos vamos a encontrar como cristianos que vamos a tener que subir al monte. Y aquí lo estamos viendo. Hay montes de la oscuridad en donde se profieren maldiciones. Y hay gente que sube al monte para poder recibir autoridad, para poder recibir gobierno. ¿Gobierno de quién? De la oscuridad. Y tarde o temprano nos vamos a enfrentar a que tenemos que subir al monte. El Señor escogió a algunos, llevó a sus tres, llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pero es necesario que no hagamos como hicieron y lo vimos en estos días, lo hicieron los ancianos. Cuando Moisés estaba en el monte, no, es que allá está la voz, allá está el trueno, allá está. El monte puede ser atemorizante. Subir al monte puede ser atemorizante, pero es necesario. Si el Señor nos quiere llevar a un plano de gobierno, es necesario vencer el temor y llegar a ese monte. Entonces hoy vamos a revisar un poco acerca de estos dos montes. Dice, y Moisés con los ancianos de Israel mandó diciendo, guardad todo el mandamiento que hoy os ordeno. Vea. Y será que el día que pases el Jordán a la tierra de Jehová tu Elohim te da,
te erigirás unas grandes piedras y las revolcarás con cal, y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Elohim te da, tierra que emana leche y miel, tal como Jehová Elohim de tus padres te ha dicho. Nos acordamos también de donde dice que ya no escribiré esto en piedra, sino en corazones de carne. El Señor quiere escribir sus leyes ya no en piedra, sino en nuestras mentes y nuestros corazones. Será pues, versículo 4, cuando hayáis cruzado el Jordán, erigiréis en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy y las revocaréis con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Elohim, altar de piedras, no alzarás sobre ella herramientas de hierro, construirás el altar de Jehová tu Elohim de piedras enteras y ofrecerás sobre él un holocausto a Jehová tu Elohim. Fue el primer sitio donde se pudo hacer sacrificios, holocaustos, el primer sitio en la tierra prometida. Allí sacrificarás ofrendas de paz y comerás y serás alegrado ante Jehová tu Elohim. Vea otro punto para alegrarse. Se ofrecía sacrificio y había obligación de alegrarse. Y escribirás claramente sobre las piedras toda esta ley. Y Moisés junto a los levitas, con los levitas y sacerdotes habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Elohim. Obedecerás pues la voz de Jehová tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. En aquel día Moisés también mandó al pueblo diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal para proferir la maldición del pueblo: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Dan siempre aparece del lado de la maldición. Rubén, que fue quitado de la primogenitura, aparece del lado de la maldición. No sé a quién más le llama la atención que esté del lado de la maldición, pero del lado de la bendición está Judá, está Isaacar, los que veían los tiempos, está Leví, está José y Benjamín, que eran los últimos. Es bien llamativo que los divida en dos grupos, en dos bandos. Claro, así superficialmente uno ve que las 6 tribus se encargan, aparte de los levitas, ¿no? Porque los levitas no aparecen ahí como tribu, sino que hay ya, no, como los levitas entran como tribu, perdón, como los levitas entran como una de las 6 tribus que van a estar en un monte, entonces las 2 tribus, Efraín y Manasés, se llaman José. Fíjense que es como el juego del 12 y el 13, ¿no? Cada vez se extiende a 12, se extiende a 13. Es un juego, es una elasticidad ahí de las 12 tribus más una, ¿no? 12 más una, hay que ponerle en asterisco. Fíjense Así es. que los sacerdotal van las bendiciones, o sea, o sea, las tribus que van a proferir bendiciones ahí están los sacerdotes, está Judá, que es de donde Jesús va a ser un descendiente, está Isaacar, ¿sí? Está José, que es donde sale la revelación, está Benjamín, los hijos amados Aquí hay algo, Ismael, aquí hay algo de todas maneras que voy a decirlo y suena como tan complejo, Ismael. Hay como tribus, para no llamarle preferidas, hay como tribus con asignaciones especiales de Dios, Sí, sí, sí. para no decir que no Aquí son está preferidas, clarísimo. para que no son preferidas. En cambio, por ejemplo, sí, me sorprendí cuando vi que Zabulón está incluido dentro de las 6 tribus que tienen que subir al monte Ebal para proferir las maldiciones, que es lo que sigue a continuación de este capítulo. Mañana vamos a ver el tema de bendiciones, pero, híjole, como decimos en México, a Zabulón le tocó el tema de proferir las maldiciones, y la gente tenía que
contestar amén. O sea, maldito el que se dice una frase y la gente amén. Maldito el que se decía una frase amén. Nosotros en nuestro contexto, yo no sé, Ismael, si estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo, en el contexto evangélico tradicional latinoamericano, evitamos el tema de maldecir, como que es un tabú para nosotros maldecir. Lo máximo que escuchamos es por ahí testimonios de pastores emergentes que dicen que se salieron de donde estaban y los maldijeron las autoridades de su denominación. Es como lo máximo que encontramos, pero nosotros tenemos la posibilidad con nuestra lengua de bendecir o de maldecir. Jesús maldijo la higuera porque no produjo fruto, ¿correcto? Entonces, nosotros literalmente podemos maldecir una enfermedad que nos esté afectando. Oye, pero ¿cómo es eso? Mi teología se explotó. Oye, pues me está afectando una enfermedad, entonces venga enfermedad, te voy a hablar, te maldigo, te secas y te vas. La enfermedad tiene que ir. Ah, que si no hay ningún demonio, pues las células, los ángeles microcelulares tienen que ir y tocar y hacer que se produzcan los químicos internos de nuestro cuerpo. No lo sé, pero yo creo que es el momento de restaurar. Claro, hay que saberlo muy bien utilizar, hay que saber muy bien el bien hablar, qué se puede bendecir y qué se puede maldecir. Ahora, por ejemplo, y le hice la pregunta, pero yo mismo me la estoy contestando. Ismael, por ejemplo, yo podría maldecir, esa sí es una pregunta, yo podría maldecir el espíritu de vudú que se mueve o que se enseña desde Haití. Yo podría maldecirlo o me estoy metiendo en problemas. Es posible que se esté metiendo en problemas, que se esté saliendo de su esfera de autoridad. Entonces tiene que ver con la esfera de autoridad, no con que no tengamos la capacidad de maldecir. Fíjese, Ismael, que acaba de tocar un punto, acaba de tocar un punto crítico y es, pues, y a los amigos que nos están escuchando, ¿cuál es mi esfera de autoridad para bendecir y cuál es mi esfera de autoridad para maldecir? Para que, o sea, porque, explícanos un poquitico eso de la esfera de autoridad, Ismael, como para los amigos que nos están escuchando entiendan que uno no se puede poner a arengar contra ciertas entidades de orden superior. No, es que aquí hay un ejemplo claro. Aquí hay un ejemplo claro. Hay 6 tribus de un lado y 6 tribus del otro. Entonces, alguien de la tribu de Zabulón dice, ay, no, pero es que a mí eso de las maldiciones no me gusta. Yo quiero estar en el otro monte. Entonces, si el representante de Zabulón decía, no, pero venga, ustedes son más, como iba a decir con el latiguillo colombiano, que es chévere, ustedes son más lindos, déjenme estar acá. Entonces, usted entraba en desobediencia, siendo de la tribu de Zabulón, porque se quería salir de un monte para pasarse al otro monte. Si usted se salía del monte para pasarse a otro monte, estaba fuera de su esfera de autoridad. ¿Cuál era su esfera de autoridad? Usted tenía que lanzar maldiciones. Pero es que las maldiciones no son cool, no son agradables, ¿no? Aquí hay una esfera de autoridad y aquí hay 6 tribus y 6 tribus. ¿Y por qué José? ¿Y por qué no los hijos de José, que en realidad eran tribu? ¿Y por qué Leví? Y si Leví no era tribu, porque no, aquí hay una asignación, aquí hay una esfera de autoridad, obedezca, tal cual. ¿Eso cómo aplica hoy en día, Ismael? Esferas de autoridad. Por ejemplo, alguien que esté en el Perú, escuchándonos en el Perú, y ve la situación de Perú y quiere interceder, eh, ¿se puede esa persona maldecir entidades espirituales que estén afectando Chile, Argentina, Paraguay? ¿Qué puede hacer esa persona desde el Perú? No, inclusive hay que recibir un comisionamiento particular porque
ahora nos metemos en otra cosa más complicada. Ciertas entidades espirituales, y ahora lo explicamos con un ejemplo bíblico, ciertas entidades espirituales de maldad tienen autorización, porque el Señor tiene dominio, tiene autorización en ciertos momentos del tiempo y en ciertos lugares del tiempo. Ponemos una explicación. Cuando en el periodo de los jueces, el Señor entregaba a Israel ante una tribu, ante un gobierno extranjero. El Señor levantaba un juez, pero él había entregado a Israel ante ese pueblo. Entonces, si usted no era juez y se levantaba a maldecir ese pueblo que lo estaba oprimiendo, usted estaba en contradicción con lo que el mismo Señor había puesto. ¿Qué hacemos? Si era juez, usted podía levantarse. Usted tenía un comisionamiento específico. Si era juez. Pero si era juez, tenía que cumplir con ciertos parámetros. Sansón era juez y él no cumplía con ciertos parámetros. Entonces, pudiendo él ser juez, se levantaba, pero a veces le iba bien y a veces le iba mal. Entonces, es bien delicado lo de la esfera de autoridad. ¿Quién tenía la esfera de autoridad en el tiempo de los jueces? El juez. Él tenía el comisionamiento específico. Pero es que todos somos hijos de Dios y hijos de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, usted no tiene el comisionamiento específico. No se mete en problemas. Entonces, no sé si quedó. Sí, se entiende porque hablamos de dos conceptos, esfera de autoridad y comisionamiento para moverse dentro de esa esfera de autoridad. Y bueno, los amigos que les gusta la oración, la intercesión por las naciones, aún en Judas, que es un capítulo, libro de un capítulo, cuando Moisés murió, el arcángel que estaba ahí en la muerte de Moisés se abstuvo de proferir maldición contra Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque son rangos de autoridad. Entonces, eso de maldecir depende de en qué nivel estés. O sea que también hay que evaluar cuál es tu nivel de autoridad. Es una tercera variable que nos sale aquí. Un nivel de autoridad para poder saber sobre qué puedes gobernar en el mundo espiritual. Pero, ahora dirá alguno. A nosotros nos escuchan en Perú, nos están escuchando en Colombia, que la cosa está complicada, nos están escuchando en Cuba, nos están escuchando en Venezuela, y dirán, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues usted recuerde, y hay que revisar con el contexto, que dice, si mi pueblo se humillare, todavía podemos humillarnos, todavía, y al final dice, y sanaré su tierra. Entonces, ahí no dice, no te humilles porque no estás dentro de la esfera de autoridad, no eres juez, no eres apóstol para la nación. Dice, si mi pueblo, ¿le habla a quién? Al pueblo. Si mi pueblo se humillare, todavía nosotros, los que estamos en Perú, en México, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, podemos humillarnos delante del Señor. Aquí acaba de mencionar lo de la primicia y el postrarnos. Bueno, listo, postrémonos y humillémonos delante del Señor para que como pueblo, ahí no dice, ay no, ¿a quién le está hablando? No le está hablando a los paganos, le está hablando a su pueblo. Entonces su pueblo ve que hay una calamidad, una cosa terrible, tiene la posibilidad de humillarse todos los días. Y dice, y sanaré su tierra.
ganaré su tierra. Ahí no hay limitación para esfera de autoridad, comisionamiento específico, ni revisar Claro, ese pedacito. Como pueblo podemos humillarnos. claro. Bueno, nos abrimos un montón de cosas. Sí, pero a veces por algo sucede. Continuemos. Sí, sí, señor. Y dice, entonces, arrancamos con las maldiciones. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artesano, y la ponga en oculto, y respondiendo todo el pueblo dirá amén. Aquí está también el concepto de abominación. Y ahora nos estamos metiendo con los pueblos indígenas, con la cultura negra. Entonces, los pueblos indígenas, entonces están los ancestros y esta cuestión, y que tienen evidentemente sus ídolos. Entonces, hay una maldición para quien empiece a adorar los ancestrales y ofrecerle cosas y sacrificios. El solo hecho de hacer la imagen. Dice, y bien llamativo, y lo ponga en lo oculto. Hay algunas personas que están en estos cultos ancestrales ahí en lo oculto. Hay algunas personas, inclusive cristianos, que dicen, no, es que mis antepasados y mis ancestros, entonces los tienen ahí guardados. Hay otros que ya lo están haciendo abiertamente, que ya lo sacan en procesión, inclusive en nuestros pueblos indígenas, mesoamericanos, esto que lo otro, fueron enseñados desde muy niños, fueron enseñados desde chiquitos. Entonces, ahí hay una maldición. Entonces, seguimos. Maldito el que deshonre a su padre, a su madre, todo el pueblo dirá amén. Vea. Fíjese que ahí no menciona que si se lo merece la honra o no se la merece. Hay unos padres y una madre que no merecen honra. Pero dice, el que deshonre a su padre y a su madre está bajo maldición. Entonces, no podemos salirnos del contexto que el Señor se hizo maldición porque en otra parte dice, todo aquel que es colgado de un madero se hizo maldición. Es la maldición, literalmente él se hizo como la serpiente de bronce y dice que él fue hecho por nosotros maldición. Nosotros somos redimidos de la maldición, pero si hemos caído en una de estas cosas, pues debemos pedir y utilizar que sí, él se hizo por nosotros maldición. Hay cosas que venimos arrastrando. Él se hizo por nosotros maldición de todas estas que mencionan aquí. Seguimos. Maldito el que desplace el lindero de su vecino y todo el pueblo dirá amén. Dios mío, en Colombia han pasado cosas por desplazamiento de linderos, por apropiación de tierras, por desplazamiento violento. Entonces, todos aquellos que se apropiaron de tierras están bajo maldición. Entonces, si usted en algún momento hizo algún movimiento, ay, pero ¿por qué algunas cosas me salen mal? Hay que arrepentirse, hay inclusive que devolver lo que no es. No, pero entonces de esto depende nuestro sustento. Es un asunto de justicia. El Señor nos está llamando hoy. Maldito el que extravíe el ciego en el camino y todo el pueblo dirá amén. Vea, eran cuidadosos con los ciegos. A mí me tocó alguna vez un par de veces, guiar a un ciego, y guiar a un ciego no es fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar en nuestra América Latina el ahí, allí, acá. No, hay que guiarlos de frente, a su derecha, a su izquierda, como dicen los militares, en qué dirección del reloj. El ciego sabe que de frente son las 12. Exactamente de frente son las 12. Bueno, a las 2 de la tarde está tal, bueno, y ya él sabe girar. Pero hay algunos que lo hacen de maldad, de maldad. Eso atrae maldición. Hay gente que guía a los otros
no digamos que sean ciegos, pero que guíen a los otros para que se caigan. Entonces, en nuestra cultura latina hay que la gente se ríe de la gente que se cae. Y hay programas enteros en televisión o en YouTube o en todas estas, de gente que se cae. Entonces la gente se ríe de la gente que se cae. Y hay gente que guía a la gente para que se caiga, siendo ciegos o no. Trae maldición. Seguimos. Maldito el que tuerza el derecho del prosélito, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Muchas de las cosas de las tierras que se apropiaron aquí en nuestra América Latina tiene que ver con el derecho de los otros. Entonces trae maldición. Hay una expresión aquí en la costa caribe colombiana que es sin juzgar a nadie, conoce a la persona y es una persona que le gusta la trampa, la mentira, y aquí en la costa ese tramposo, esa persona que saca ventaja, esa persona es de los primeros que dicen cuando le pasa algo en la costa, se ponen a decir, ¿qué habré hecho yo? Y la mayoría de la gente se lo queda viendo a la persona porque lo conocen como que ¿qué habrás hecho tú? Si quieres te hago una lista. No le contestan, nada más lo miran. Pero es relativamente frecuente. O sea, el ventajoso, el pícaro, no sé cómo le dicen en México, en otra parte de América Latina, el vivo, Oportunista, el, oportunista, sí. el oportunista. Hay algunas culturas y donde eso aquí en la costa se valora, entre comillas, eso. Entonces, el que piensa rápido, entonces, ese es el que pregunta, ¿qué habré hecho yo? Aquí están, aparecen las maldiciones. Bueno, ¿dónde íbamos? Ah, no, me pasé. 20. 20. Listo. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre. Pues ha descubierto el cobertor de su padre y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se ayunte con cualquier animal. Ya esto está empezando a aparecer dentro de las nuevas corrientes. Había unas cosas muy antiguas acá en la costa, pero ya esto está empezando ya empiezan a aparecer matrimonios con animales. Bueno, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su hermana. La legislación colombiana ya está buscando quitar el incesto. Hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su suegra. Oiga, tiene que ser una persona ya bastante complicada. No hay, todos los chistes de suegra se acaban ahí. Maldito el que se acueste, y todo el pueblo dirá amén. Ismael, en un estudio que tuve la oportunidad de hacer de las 7 naciones que el pueblo de Israel iba a desplazar, a expulsar del territorio asignado, las prohibiciones que Dios hizo tenían que ver no con cosas virtuales e imaginarias ni potenciales que Dios imaginaba, sino lo que Dios prohibió era lo que ya se estaba haciendo en esas 7 naciones. O sea, si aquí dice maldito el que se acueste con su suegra, entonces alguien podría decir, ay, pero en ese tiempo, ¿quién se iba a acostar con su suegra? No, espérate. Ya en cualquiera de esas 7 naciones, ya existía la cultura de acostarse con la suegra. Entonces, Dios estaba queriendo hacer un pueblo separado, diferente a la cultura de esas naciones que adoraban a otros dioses. Pueblo separado significa pueblo santo. Así está aquí registrado, es porque ya culturalmente era aceptado. Ay, que ayuntamiento con animales, qué feo, eso es bestialismo. Ya habían culturas que lo hacían. O sea que no se le paren los pelos de punta. Eso ya había alguien que lo hacía y Dios estaba diciendo, maldito el que lo haga. Yo considero, Ismael,
que eso sigue vigente. Sí. No, y el retorcimiento, el tipo, la señora concebía y el tipo iba a ser el papá de su hermano. Eso es una cosa toda. Bueno, sí, seguimos. Ay, Dios mío. Bueno. 24. Maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo. Aquí tenemos una cosa terrible, porque está junto con el 25, maldito el que acepte soborno para matar a un inocente, y todo el pueblo dirá amén. Específicamente en el caso colombiano, hay una señora llamada Griselda Blanco, que fue la que se inventó y se lo inventó en Florida. Se lo inventó en Florida, en los Estados Unidos, los asesinatos en moto. Los asesinatos en moto. Los asesinatos en los Estados Unidos son con francotirador, así asesinaron a Kennedy. Después un atentado con Reagan, con un balazo a quemarropa. El asesinato de Lincoln también fue con un balazo a quemarropa. Pero el asunto de los asesinatos en moto es un invento, y se utilizó el término sicario, que era un término de Israel. Los sicarios, cuando había guerra de guerrillas contra Roma, utilizaban una persona con un puñal escondido, y ese mataba a una, y de ahí viene el término sicario. Entonces, esa Griselda Blanco, que dicen que hasta Pablo Escobar le tenía miedo, terminó muriendo en Medellín, asesinada de la misma forma, asesinada con un sicario en moto. Entonces, aquí se mencionan dos cosas que traen maldición: el que en lo oculto asesine a su prójimo. Generalmente gente que está con el casco y no se permite la identificación. Y lo que dice más adelante: maldito el que ascende soborno para matar a un inocente. Aquí ya en Colombia, pues generalmente hay encargo, son pagos, hay encargo para matar, a otro. Hay encargo para matar a otro. Y aquí menciona que para matar a un inocente. Generalmente en Colombia las personas, el que asesina no pregunta. En muchos casos hay ajustes de cuentas. No sé si se entiende eso en otra parte. Hay bandas rivales de narcotraficantes y esto no son gente inocente, pero a veces a quien se asesina es familiar. Eso también es muy de las bandas de narcotraficantes. No te vamos a matar a ti, te vamos a matar a un familiar, que no tiene nada que ver con los negocios. Vea, todo esto son maldiciones que desafortunadamente pues han caído sobre nuestros países latinoamericanos. Falta uno, sí. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Bueno, el amén que repetía el pueblo una vez los levitas proferían estas maldiciones, eran aceptando esas ordenanzas, esos decretos, eh, esos mandamientos, esas instrucciones. Era forma de decir, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y lo están haciendo en dos montes. 6 tribus en un monte proclamando bendiciones, 6 tribus en otro monte declarando maldiciones. Bueno, mañana continuaremos con las bendiciones y bueno, todavía sigue el tema de bendiciones y maldiciones, que mañana va a estar bien interesante. No se lo pierda, no pierda de dedito. Vamos, Ismael, a Marcos, si le parece, vamos a Marcos, capítulo 14.
Hoy nos corresponde solamente del 27 al 52, Marcos 14, del 27 al 52, habla de el anuncio de la negación de Pedro, habla del Getsemaní y del arresto de Jesús. Bueno, hay mucha cosa interesante, mucha cosa interesante. La historia de Israel en el tiempo de Cristo es compleja, uno puede haber leído, pero es compleja. O sea, cuando hay alguien que se llama Herodes y fue rey y tiene 4 hijos que se llaman Herodes y también gobernaron, pues no hay forma de no enredarse. Entonces, hay mucha tela para cortar. Bueno, vamos a leer Marcos 14, 26. Y les dice Jesús: todos os escandalizaréis porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Él está citando aquí, espera, esto me saltó. Marcos 14, ¿qué? Aquí se me saltó esto. Estamos en Marcos 14, 27. Sí, es que lo que pasa es que estoy en una tablet y a veces se me salta. Te disculpen. Dice, heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Le está citando pasajes del Antiguo Testamento. Pero después de ser resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El otro día estábamos hablando de la obediencia y a Pedro generalmente se le cargan las tintas. Pedro dice, el tipo es un hablador y es un respondón y es un... Pero vea lo que dice aquí. Pero después de resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él responde, versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Me está cayendo agradable Pedro. He estado estudiando un poco las epístolas de Pedro, menciona cosas muy complejas, pero a pesar de que Pedro hablaba mucho, él escuchaba. Hay algunos que tenemos dificultades con el escuchar y hay veces respondemos antes de que nos terminen de hablar, pero fíjese, Pedro sí escuchó, porque Pedro fue uno de los discípulos, que no fueron todos, entiendo que fueron 7, él fue a Galilea. Él fue a Galilea. Entonces, él respondió, pero sí escuchó. Entonces, aquí voy a defender un poco a Pedro, que generalmente en estos pasajes es bastante vapuleado. Con razón. Dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dice Jesús, de cierto te digo que hoy, en esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Vea. Pero él repetía con insistencia, aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Y así también decían otros. Hay que recordar que ya en esta instancia nunca supe quién era el otro. De pronto usted me da el dato. Era uno de los que tenía la espada. Acuérdese que había un pasaje que dice que será contado con los inicuos y esta cosa, el que tiene una capa, véndala y esto y consigue una espada. Una espada, algunos decían que eso costaba en esa época tanto como un carro pequeño hoy. No era barato tener una espada. Entonces Pedro era uno de los de la espada. ¿Quién era el otro? ¿Usted tiene el dato? No. Bueno. Entonces él estaba hablando pensando que tenía una espada. Y entonces aquí viene el episodio. Llegando a un sitio cuyo nombre es Getsemaní, me ha llamado mucho la atención porque un barrio antiguo aquí en Cartagena tiene ese nombre y hoy es famoso a nivel internacional. Le gusta mucho a los mochileros y a
a la gente que le brinda marihuana incluida en el paquete, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que ore, y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan, a los del monte de la transfiguración. Y comenzó a quedarse estupefacto y angustiarse. Me voy a detener un poquito aquí para mirar otras versiones. La Biblia de Jerusalén dice, comenzó a sentir pavor y angustia. Biblia en lenguaje sencillo, está tan lindo esto. Empezó a sentirse muy, pero muy triste. La Biblia de las Américas dice, comenzó a afligirse y angustiarse mucho. La Biblia Septuaginta dice, empezó a aterrarse y a atediarse. Yeah, interesante. La Biblia Reina Valera de versión 17 es atemorizarse y angustiarse. Vea pues. Y les dice, una tristeza mortal sobrecoge mi alma, esperad aquí y velad. Y yendo un poco más adelante, se postraba en tierra y oraba que si era posible pasara de él la hora. El Señor también se postraba, así como nos está pidiendo que nos postremos en el momento de las primicias. El Señor se postraba para ponernos ejemplo. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. En otras partes dice que se haga tu voluntad. Cuando menciona acerca de invocar es, Señor, haz tu voluntad. A veces pedimos, Señor, resuélveme el problema, hazme esto y esto. No, haz tu voluntad. Generalmente, cuando hay situaciones difíciles, catastróficas, enfermedades catastróficas, inminencia de pérdida de un ser querido, es difícil rendirnos y decir, haz tu voluntad. Entonces, aquí el Señor nos pone ejemplo. Vuelve y los encuentra durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar una hora? No le habló ni a Juan ni a Jacobo, le habló a Pedro. ¿Duermes? ¿No pudiste velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. La oración ayuda con la tentación. Son principios tan sencillos, tan suaves, pero ¿para qué se ora? Ay, es que no tengo tiempo. Pero la oración, sino la tentación sí tiene tiempo. La tentación se presenta en el sitio de oficina, en el transporte. Velad y orad para que no entres en tentación. Este es un pasaje muy rico en oración, donde Jesús exhorta a orar. En el 32 habla, dice que ore, en el 34 que velen, en el 35 que oraba, en el 37 que si no han podido velar, luego en el 39 vuelve a decir que oró y así continúa. Es decir, o sea, son momentos, son tiempos de oración, pero fíjense que para no entrar en tentación Jesús, o para no entrar en tristeza, él sacó tiempo para orar, pero yo todavía me pregunto por qué los discípulos no fueron capaces de resistir ese tiempo, por qué estaban tan cargados de sueño. Todavía tengo esa pregunta, no. Me he imaginado muchas cosas, pero no he llegado a una conclusión, ni tampoco tengo una revelación específica sobre el tiempo. ¿Por qué estaban tan cargados? Porque fue que no, como compañeros de oración, no, se rajaron, como decimos en México, se rajaron, fallaron. A mí se me ocurre una cosa que se me cruza. Es la actitud. El Señor te está diciendo, todos se van a escandalizar. No. La actitud es de contradicción. La actitud, hay un
¿qué está haciendo el Señor? Él se está angustiando mucho y él se está postrando. ¿Qué está haciendo Pedro? Él está diciendo, no, aquí estoy yo. Aquí todos se van a escandalizar. Es una actitud total. O sea, a él lo vieron. Él estaban cerca, se habían quedado los discípulos y otra gente, y a él lo vieron postrarse. Pero Pedro no se estaba postrando. Pedro estaba diciendo, no, aquí tengo la espada. ¿En quién estaba confiando? Él tenía la espada aquí. Yo saco esa espada, viene la cosa del sumo sacerdote o lo que sea, y los voleo a espada y a mí me matan y yo quedé ya como mártir. No, 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 no. La actitud muy criticada por todos los cristianos de responder es todo lo contrario al postrarse en humillación, en angustia, en decirle al Señor, sí, Señor, haz tu voluntad. Se me ocurre. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por ahí? No, que viene la tentación. No, yo estoy aquí. Eso no, yo no. La actitud de Pedro. Y devolviéndonos aquí, hay una respuesta que se ha vuelto relativamente común en nuestros medios. Hermano, es que la carne es débil, como justificando determinados comportamientos y con la tolerancia que hoy ay hermano, es que la carne es débil. No, pero es que aquí el Señor no está diciendo que la carne es débil. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu de la verdad está fuerte. Para no entrar en tentación hay que velar y orar. Usted está en un medio, entonces hay que orar para que no termine diciendo, ay hermano, mire, es que como la carne es débil. Así es. Así es. Complejo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que se está diciendo. Sí, Señor. Y yendo otra vez, oró diciendo las mismas palabras. Cuando volvió los halló otra vez durmiendo porque sus ojos habían sido cargados y no sabían qué responderle. Y vuelve la tercera vez y le dice, dormid lo que resta y descansad, basta, llegó la hora. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vamos, aquí está cerca el que me entrega. Un momento, pero dramático, ha salido en muchas películas. Y al momento estando aún hablando, se presenta Judas, uno de los 12, y con él una turba con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y aquí me llama la atención porque en el pasaje paralelo habla que también venían soldados. Y estaba revisando y en otro pasaje habla de una cohorte con una hacha intermedia que dice que son 600 soldados. Judea había sido problemática. Judea había sido problemática desde hacía años. Uno de los hijos de Herodes una vez puso un trono de oro y después en el templo, en la parte de afuera, y después de eso hubo una matanza de posiblemente de 3,000 judíos. Entonces había tropa de los romanos ahí. Había legiones y legiones que estaban cerca. Era gente problemática. Entonces, aquí habían llegado con la guardia del sumo sacerdote, que es lo que mencionan aquí, pero también con tropa romana. Entonces, turba con espadas y garrotes. Ahí sí no era mucha gente que tenía posibilidad de tener espadas. Había gente que se había sublevado, y gente no romana tenía espadas, como es el caso de Pedro. Bueno, y el que lo entregaba le había dado una contraseña diciéndole, al que yo bese, él es apresarlo y llevarlo
custodiado. Y al llegar, acercándose, le dice, Rabí, y vea lo que dice esta traducción. Y lo besó aparatosamente. Lo besó aparatosamente. Cuando vamos al término en griego, es catafileo. Catafileo. Besar ardientemente. Entonces, usted se imagina cómo sería ese beso. Besar ardientemente. Esa es la explicación que dice. Y acá dice, denota besar, catafileo, denota besar fervientemente. Se ha puesto en tela de juicio la fuerza mayor de este verbo, pero difícilmente puede carecer de significado el cambio de fileo a catafileo. Y el acto del traidor fue con una certeza casi total más demostrativa que el simple beso de salutación. Así es con el beso de devoción genuina. Vea, esto no lo conocía, a mí me llamó la atención de esta traducción, que lo besó aparatosamente. Bueno, continuamos. Entonces ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes, aquí no menciona que es Pedro, en otras partes sí, sacando la espada, hirió al esclavo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Yo me imagino que él tendría la intención de mocharle la cabeza, pero no tuvo tanta puntería como pescador y terminó fue quitándole la oreja. Y tomando la palabra, Jesús le dijo, como contra un bandido salisteis con espadas y garrotes a apresarme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me apresaste. Esto sucedió para que las escrituras fueran cumplidas. Aquí no menciona que él le hizo el milagro de curar, porque ese es un pasaje paralelo. Y abandonándolo, huyeron todos. Y cierto joven lo seguía cubierto con una sábana sobre el cuerpo desnudo y también le echaron mano, pero él dejando la sábana huyó desnudo. Ese joven posiblemente es el escritor de Marcos, es el escritor Marcos. Ese joven que huyó, según la tradición de otros libros apócrifos que hay, fue Marcos el que huyó. Marcos, como sabemos, fue un discípulo principal. Marcos, cuando escribió esto, fue básicamente un discípulo de Pedro. O sea, en Marcos vemos es al escriba, pero el que cuenta toda la historia es Pedro. A muchas personas han dicho que el Evangelio según San Marcos debería llamarse Evangelio según San Pedro, porque es Pedro el que lo está describiendo, y Marcos simplemente está anotando, copiando, ¿sí? Haciendo la función de escriba. Sí, Pero ese cierto joven es Marcos. es que llama la atención que dice, pero uno de los presentes. No se menciona el mismo. No se Uno de los menciona. presentes sacó la espada. Claro, así. Hasta ahí. Bueno, hasta ahí. Sí, porque ya nos, vea la ventaja del devocional diario para todos, que este capítulo 14 lo partieron en tres. Mañana terminaremos del 53 al 72. Da una velocidad un poco lenta, pero porque se trata de orar, de entender, de interpretar, de acuerdo al tiempo que tenga cada uno. Ismael, ¿qué le quedó de todo lo de hoy? Cuénteme, hermano. No, a mí me ha sacudido hace un tiempo, este año, el postrarse del Señor, la actitud del Señor de postrarse en el momento más duro, más difícil. En un pasaje paralelo dice que salían del sudor como gruesas gotas de sangre. En algún dedito nosotros mencionamos que en algún libro leí en semiología que ante una circunstancia demasiado avasalladora, uno puede sudar sangre. Entonces, hay descritas, entonces buscaron el texto en los evangelios y decía que en los bombardeos de Londres, ellos habían alcanzado ver gente que sudaba sangre. Entonces, en ese momento el Señor tiene la actitud
a uno no le dan ganas de postrarse. Entonces, está la naturaleza humana y la naturaleza del Señor. La naturaleza humana dice, no, es que yo no voy a escandalizar, y la naturaleza del Señor es postrarse y estando angustiado, Señor, haz tu voluntad. Yo creo que es el ejemplo máximo. Así que... Yo vengo impresionado, Ismael, con el tema de las bendiciones y las maldiciones. Y lo que pasa es que, y con esto no quiero hacer una crítica, ni mucho menos, pero yo como ministro del Evangelio, como pastor, pues, tengo la posibilidad solamente de predicar una sola vez a la semana, pues yo no voy a escoger las maldiciones para predicar de eso, ¿no? Voy a escoger las bendiciones, pero eh, si estos pasajes no los revisamos todos y cada uno revisamos estos pasajes, entonces no habríamos escudriñado, porque para un sermón de domingo, para un sermón semanal, el tema de hoy no clasificaría la cantidad de maldiciones que tienen que ver con inmoralidades, con asuntos que cometían esas 7 naciones que ellos tenían que desplazar. Entonces, esa es una de las ventajas de Dedito, de hacer el devocional diario para todos, es tocar temas que en una iglesia en casa no se tocarían, tocar temas que en una iglesia local no se tocarían porque es cuestión de tiempo y de prioridades, ¿sí? Entonces, la importancia de la lectura de la Biblia para tener un contexto completo, ¿sí? Y el poder que tenemos nosotros también en nuestras palabras. Nosotros tenemos el poder de bendecir, pero también tenemos el poder de maldecir. Ahora, teniendo en cuenta las variables, ámbito de influencia, nivel de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es importante que reflexionemos y yo quisiera Me utilizar llama un la tema. atención algo, me llama la Ujú. atención algo, disculpe que le interrumpa, que ya veo que está como cerrando, que todos estos gobernantes nuestros de América Latina eh, vienen con una idea de justicia y en muchos casos están tratando de que deje de ser ilegal determinadas conductas. Eh, el aborto, el acostarse con parientes cercanos. Entonces, están buscando que deje de ser ilegal, pero eso no significa que no traiga maldición. Una Ah, persona puede estar pensando que como algo no es ilegal, ya está bien, ¿no? Delante de los ojos de Dios sigue siendo abominación y sigue trayendo maldición sobre esa persona. Ah, es que yo soy un activista, que es que esto no es ilegal, y la sociología dice, y la antropología, y ya las leyes dicen que esto no es ilegal. Sí, puede que no sea ilegal, pero sigue trayendo maldición sobre la nación inclusive. Ismael, y veíamos en uno o dos deditos anteriores con la pastora Eneida Roa de Colombia, de que una cosa es uno, pero también hay que pensar en lo que hay alrededor, porque si los de Uh -huh. alrededor están cometiendo pecados que traen castigo de Dios, la tierra se seca, la tierra no da fruto. Entonces uno puede decir que si uno tiene una hectárea, va a haber un microclima, ¿no? De que ahí le llueve. O sea, tiene también que ver con el entorno. Entonces, muy dura la vida para un creyente dentro de la ciudad, porque el entorno maldice la cotidianidad del creyente, del que está ahí, del Hijo de Dios. Ahora, en el campo, si los vecinos son malos, pues entonces las cosechas no se van a dar, el clima se va a enloquecer y luego le echamos la culpa al cambio climático. Entonces, Ismael, le salen a uno ideas disparadas, así como, bueno, necesitamos como una isla de solo hijos de Dios o terrenos donde solo hijos de Dios, ¿sí? Ciudades donde solamente solo hijos de Dios. Le salen a uno como esas ideas porque a uno lo afecta el entorno. Muy santo uno, pero a uno lo afecta el entorno. Entonces, son cosas como para meditar, ¿no? Para pensar, ¿qué puedo hacer yo
siendo santo, separado para Dios, en un entorno tóxico. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que ese es un Eh, trabajo sí, pero para... se trata de ser luz y se trata de ser Ah, sal. claro, Se claro, trata de es ser. decir, claro, de cumplir los mandamientos y todo, pero algo más. Es decir, ¿cómo impactar? Porque yo puedo ser Lo- luz y sal, pero no impactar nada. sí, pero lo alcanzamos a decir también en una de estas explicaciones, que si usted es pueblo de Dios común y corriente, si usted no es intercesor, no es apóstol de la guerra de las naciones transnacionales, puede hacer lo que dice, si mi pueblo se humillare. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor Sí, en Marcos? Él se sí, humilló delante del Padre. Y eso no es solamente para el Señor, sino es para el pueblo, para claro, cualquiera. Usted se convirtió la semana pasada y dice, ¿yo qué puedo hacer por mi nación? claro. Humillarse delante de Dios y dice, y sanaré su tierra. No, estoy de acuerdo 100% contigo, pero no contestas la pregunta de que si yo puedo impactar o no. Pues si hay una masa crítica de gente que se humilla, pues yo creo que sí. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Con la masa crítica sí se contesta la pregunta. O sea que sí es necesario que Dios levante, aparte de levantar a cada uno de nosotros como intercesores, que Dios levante una masa crítica de intercesores en un determinado territorio. Es que, Eso sí, es que esa conversación la tuvimos ya. ¿Cuánto fue la masa crítica? Tuvieron 11, se dispersaron todos, tuvieron 11, pero después hubo unos 70 y después fueron 120. De los 5,000 que recibieron comida, que decían Osana, que esto, que lo otro, 120. Pero es que ojalá que tuviéramos los 120. No, no podemos tener el espíritu de Elías, no, es que solo yo he quedado. Entonces, no, entonces, si solo yo he quedado, entonces no me humillo. Entonces, no, humíllese usted solo ahí en su baño, en su pedacito, que de pronto otros están humillando en su cuadra y claro, de pronto sí reunimos la masa crítica. claro. Masa crítica es que se aumente el número de personas que, comillas, se humillen delante de Dios pidiendo arrepentimiento para que Dios sane la tierra. Entonces, Exacto. Y, que y sea una eso, y, oración, y eso puede ser cualquiera. No es que yo no conozco, yo me convertí hace un año, yo no soy profeta, no está dentro de mi esfera de autoridad, no soy juez, no, el pueblo, que Dios eso es para levante, todos. que Dios levante intercesores, muchos intercesores en cada ciudad donde nos escuchan, cada nación donde nos escuchan, en cada territorio donde nos escuchan, que Dios levante intercesores, que es lo que llamamos, entre comillas, esa masa crítica de gente que se humilla delante de Dios, se arrepiente de sus pecados y bueno, ya que venga lo que Dios en su misericordia desee autorizar, hacer. Bueno, amigos de Café de Oración, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, no se olvide de dar me gusta, de suscribirse, de hacer comentarios, de compartir con otros para que los algoritmos que son de inteligencia artificial de las redes sociales hagan que estos conversatorios lleguen a muchas personas sin necesidad de nosotros tener que pagar para que nos hagan publicidad. Simplemente estos mensajes podrán llegar no solamente hoy, sino para siempre, en 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, las redes sociales se lo ofrezcan a alguien. Pero si usted no nos colabora con eso, pues entonces nuestro trabajo no tendrá ese nivel de influencia que podría tener. Así que si ha sido bendecido, por favor colabórenos con esto. Dios les bendiga. Ismael, muchas gracias nuevamente. Nos vemos muy prontamente, Ismael. Señor, Dios lo oiga.